Buenas noches, hermanos y amigos que nos visitan. Una cordial bienvenida a todos. Eh, Vamos a hablar del Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Y ahora pensaba en un versículo que está en Isaías capítulo 55, como de abrebocas, versículo 1, que dice: a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid comprad y comed. Venid comprar sin dinero y sin precio vino y leche. Y hay una historia, contaba un predicador, pastor. Estaban predicando este versículo en la iglesia cuando pasó una niña y oyó que el predicador, el pastor, estaba leyendo este versículo. Vengan y compren sin dinero vino, pan, leche, todo lo que quisieran. Entonces la niña se quedó oyendo la predica y cuando acabó el pastor de predicar, se fue corriendo a su casa, cogió una vasija y la trajo y le dijo: Señor, Señor, aquí traigo la vasija porque vengo por la leche. Usted dijo que compráramos sin dinero y sin precio vino y leche. Entonces el pastor le dijo: ¿y dónde vives? Dijo: allí es que mi mamá está muy enferma, entonces no tenemos plata. Y el pastor se fue con la niña para la casa de la señora, muy enfermita, acostada en su camita. Y entonces él comenzó a predicarle y cuando abrió la Biblia encontró el versículo cumbre de la Biblia, Evangelio según San Juan capítulo 3 versículo 16, donde la palabra de Dios dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces la señora le dijo, ¿cómo así? Si yo creo en el Hijo de Dios, tengo vida eterna. Y entonces el pastor volvió y abrió la Biblia y dijo: pues eso es lo que aquí dice. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga. Eso es lo que dice el versículo. Si usted cree en Jesús, usted tiene vida eterna. Y termina diciendo el pastor, dice: y esa noche creímos dos. Este hombre no había creído en el Señor Jesucristo y aunque predicaba, se dio cuenta que no tenía a Cristo en su corazón. Y muchas personas de los que están acá han tenido nuevamente que reconocer que no habían creído y han vuelto a pasar por las aguas haciendo bautizar. Muchas personas que están acá pueden creer que creen, pero aún no han creído. Entonces, por eso es que es muy importante el Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Bueno, ahora sí en el tema, he titulado esta predicación, yo soy el pan de vida. Anteriormente hablé sobre, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Solamente Jesucristo es el único que puede quitar el pecado del mundo. Y aquí queremos corroborarlo con con esta lectura que encontramos en el capítulo 6 del Evangelio de Juan, donde Jesús se identifica como el pan de vida. Eh, este es uno de los milagros más grandes que Jesús hizo. Fue convertir el 5 panes, 2 peces, para darle alimento a 5.000 hombres, dice la palabra de Dios. Y creo que habían las mujeres y los niños también, ¿no? Más o menos hacen la cuenta de unos 20.000 personas. Pero antes de esto hay un milagro también que Jesús hace, que es el milagro de convertir el agua en vino en el capítulo 2 de Juan. Y pues ahí tenemos los dos símbolos, ¿cierto? El agua fue convertida en vino y el pan, Jesús es el pan de vida. Los dos símbolos con el que celebramos
en esta mañana la cena del Señor, ¿cierto? El pan y el vino. Ahora sí, miremos el Evangelio según San Juan, capítulo 6, y vamos a ir desglosando los 48 versículos a ver si alcanzamos eh, parte por parte. Quiero que miremos primero los dos versículos primeros. Dice que después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Y yo quiero en este versículo hacer dos preguntas. ¿Por qué le seguían a Jesús? ¿Porque creían en él? ¿Cierto que no? Ahí dice claramente, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Podemos deducir que ver un milagro o recibir un milagro no es señal de salvación, no es señal de creer, porque muchas personas han recibido muchos milagros de Dios, así sea un solo milagro, y no han creído todavía en el Señor Jesucristo, no lo han aceptado como Señor y Salvador, no han entendido todavía el propósito de Dios, por qué Dios mandó a su Hijo al mundo. No fue a tanto a hacer milagros, no fue a alimentar las personas como lo vamos a ver ahorita, sino para que vieran que Jesús era Dios y para que se dieran cuenta que solamente en Él hay salvación. Ese fue el motivo por el cual Dios mandó a su Hijo al mundo, que lo acabamos de ver en Juan capítulo 3, versículo 16. Ahí del capítulo, del versículo 3 en adelante, podemos mirar cómo Jesús, eh, este Felipe viendo tanta gente, viendo que ya no había para que ellos comieran, dice, despide la gente. Andrés le dice, tenemos 5 panes, tenemos 2 peces, joven lo tiene, pero ¿qué es eso para tantos? Entonces Jesús dice, hacer recostar la gente, ora por el pan y por los peces y comienza a repartirle a las personas. Yo considero que con sus 12 discípulos ayudándole, dice que todos se saciaron y que sobró, que todos quedaron llenos y que recogieron como 12 cestas del pan que había sobrado y, y, y como todo el mundo quedó lleno, ¿cierto? Todo el mundo quedó satisfecho. Yo no sé si alguna vez en los banquetes que hemos hecho acá, alguno se ha ido refunfuñando que no quedó lleno, pero yo creo que aquí antes nos vamos un poquitico más llenos cuando lo hacemos, ¿no? Entonces ya en el versículo 14 encontramos un versículo que nosotros podíamos preguntarnos, ¿sí? Dice que aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es. Si tuviéramos que completar la frase ahí y no estuviéramos leyéndola acá, ¿qué podríamos decir? Uno diría, este verdaderamente es el Hijo de Dios, este es el Mesías, este es el Salvador del mundo, pues este milagro tan maravilloso que hizo. Pero no, ¿qué dijeron ellos? Este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento los judíos veían que era profeta, profeta, profeta y profeta. Entonces, ¿qué miraron en Jesús? Un profeta más. Eh, no reconocieron a Jesús como el único Dios verdadero, como el Salvador del mundo, como el que venía a morir en la cruz por los pecados de cada uno de nosotros, como estaba ya profetizado. Entonces, en el versículo 15, eh, dice la palabra de Dios, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Podemos ver las intenciones del corazón de estos judíos, ¿cierto? De estos hombres, ¿cierto? El propósito era coger a Jesús, hacerlo rey. ¿Para qué? Para que dejaran de ser gobernados por Roma. Ya con un rey como Jesús, que
que les aliviaba las enfermedades, que les convertía el agua en vino, que les había dado comida, pescado, pan, habían quedado saciados. ¿Qué más puede pedir el hombre? Pues ya no necesitamos más. Con este rey tenemos. Y si lo tenemos como rey, pues lo vamos a tener todo, ¿cierto? Pero, pero la verdad es que el Señor Jesucristo conocía las intenciones del corazón de ellos, por eso se les escabulló, se les fue al monte. ¿Y qué pasó? Vamos a mirar qué pasó. Del versículo 16 al 21 nos narra la historia de cómo Jesús hace otro milagro que camina sobre el mar. Dice que al anochecer descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Y estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Y cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Mas él les dijo, yo soy, no temáis. Ver a, ver a Jesús caminando sobre el mar, pues eso, cualquiera se asusta, ¿cierto? Cualquiera tiene temor. Ellos en otra parte dijeron, es un fantasma. Pero Jesús les dijo, no teman, yo soy. Entonces me quiero centrar en este versículo 21, porque miren las palabras que dice este versículo. Entonces ellos con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a tierra a donde iba. Mire, aquí la invitación para todos es que cada uno reciba a Jesús con gusto. Ellos gozosos lo recibieron en la barca. Si usted no ha aceptado a Jesús como Señor y Salvador, si usted no lo ha recibido, este es el momento que usted puede recibir a Jesús con gozo. Mire que Jesús fue a ellos. Jesús vino desde el cielo mismo con un propósito, a buscar y a salvar lo que se le había perdido. Y él lo que quiere es que nosotros le abramos el corazón. Siempre le citamos ese versículo de yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono. Pero usted tiene que poner de su parte. Cuando Jesús llegó ahí, le dan por decir los discípulos, no, no hay espacio en la barca para usted, no. Gozoso lo recibieron. Gozoso lo recibieron. Hoy usted puede también, con gozo, con alegría, recibir a Cristo. Hoy usted puede abrirle tu corazón. Señor, aquí está mi corazón, te recibo con gozo, te recibo con gozo. Bueno, como Señor y como Salvador. Del versículo 22 al 24 nos narra de que la gente busca a Jesús. Dice que el día siguiente la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos entraron en la barca y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Pero, ¿cuál era el propósito de estos hombres cuando vieron que Jesús no estaba? ¿Cuál era el propósito? Buscar a Jesús. Qué bueno que nosotros también, el propósito de nosotros sea buscar a Jesús. Mucha gente llega a la iglesia, viene a escuchar las prédicas, a escuchar la palabra, con el anhelo de encontrarse con Jesús, de tener un encuentro de amor con Él, de tener un encuentro personal con Él. Mucha gente le dice a uno, no, yo estoy buscando de Jesús.
yo estoy buscando de Jesús. A veces la gente lo busca porque, como estos hombres, les hacía señales, los alimentaban. A veces lo buscan, y aquí tenemos muchos ejemplos de esos, porque su hogar está en problemas, porque perdieron el trabajo, porque tienen problemas económicos y por muchas otras razones más buscan a Jesús. Pero cuando se ven, cuando esas necesidades han sido suplidas, entonces ya nos olvidamos de Jesús. Recuerdo una historia, una lectura que había recién convertido al Señor y creo que iba con el hermanito Javier. Pasamos por Cartago, nos fuimos creo que por aquí por Anserma Nuevo, salimos a Cartago porque íbamos para un campamento en Santa Rosa y pasa uno por el batallón y entonces decía allí, en tiempo de guerra, Dios es Dios, bueno, Dios es aclamado, ¿cómo es? Sí, sí, en tiempo de guerra, eso, Dios es buscado y los soldados aclamados. Pero en tiempo de paz, Dios es olvidado y los soldados despreciados. Y eso pasa, mire, cuando tenemos problemas, venimos a Jesús buscándolo, pero cuando se nos arreglaron las situaciones, entonces ya se nos olvida Jesús, se nos olvida que es el Salvador. Estas personas estaban buscando a Jesús, pero no lo estaban buscando por una necesidad espiritual que tuvieran, sino por las necesidades materiales que el Señor les suplía. Por ahí se me quedó el agüita, Heriberto, ahí al ladito suyo, ¿me la trae? Una botellita con agua. Muchas gracias. Entonces, Dios, como les digo, ¿cierto? Ya Dios conoce el corazón de estos hombres. Y ya en el versículo 25 al 27 encontramos y hallándole, se montaron en la barca, en las barcas que llegaron de Tiberia, se fueron a Capernaum y hallándole al otro lado del mar le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? O sea, le reclamaron, estaban reclamándole, no estaban de acuerdo de cómo así que se les perdió, cómo así que no se despidió, cómo así que nos dejó pues acá tirados, pues nosotros andamos detrás de usted y nos deja acá. Respondió Jesús y les dijo, de cierto digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y os saciasteis. No les importó que el Señor Jesucristo había convertido, había hecho muchos milagros, el milagro de los panes, sino ¿por qué? Porque les daba comida, porque los alimentaba y porque terminaban llenitos. Porque termina, esa era la verdadera razón por la cual ellos estaban buscando a Jesús, porque les estaba dando comida. Pero Dios conoce el motivo o las intenciones por las cuales lo buscaban. ¿Por qué? Porque Dios conoce el corazón. Y en el versículo 27 claramente Jesús les dice lo que debían hacer. El Señor les dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. O sea, ellos iban buscando el alimento material, pero no estaban buscando el verdadero motivo por el cual Jesús había venido. Era a salvarlos de la condenación eterna, a perdonar los pecados y a que pasaran de muerte a vida, dice, por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre dará, porque a este señaló Dios el Padre. En el versículo 28 ya podemos ver una actitud, parece, ¿no? Una actitud diferente de estos hombres. ¿Por qué?
porque parece que se fueron a arrepentir y le preguntan a Jesús, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿Qué debemos hacer, Señor Jesús, para poner entonces en práctica las obras de Dios? Hay un versículo muy parecido a este, allá en Hechos capítulo 16, versículo 30 y 31. Un carcelero que creyó que se le habían volado los presos, y si se le volaban era digno de muerte, sacó la espada para matarse. Pablo le dice, no te hagas ningún mal, porque todos estamos acá. Y sacándolo les dijo, del versículo 30, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Hechos capítulo 16, versículo 30. Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Lo mismo aquí, entonces, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿Qué debemos hacer para obedecer lo que Dios quiere? Para obedecer lo que Dios dice en su palabra. Y el apóstol le dice en el versículo 31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Les parece que ser salvo de la condenación eterna es difícil? ¿Cierto que no es difícil? Es creer en Cristo Jesús. ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y claramente en el versículo 29 del Evangelio nuevamente de Juan, el Señor Jesucristo claramente les dice, respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. ¿Qué debemos hacer para ser salvos? Que creáis en el que Él ha enviado. ¿Y a quién envió Dios el Padre? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que si usted cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la obra de Dios. Decía, estábamos en una reunión familiar y decía el yerno me decía, es que esa señora es tan buena, es que esa señora hace esto, hace aquello, hace lo otro, hace lo otro, hace lo otro. Obras. Y la señora sí, de verdad, la señora es muy católica y hace muchas obras. Pero aquí claramente le pregunta, ¿qué obras tenemos que hacer? Y lo único que el hombre tiene que hacer para ser salvo es que creáis en el que Dios envió. Que creáis en mí es lo que está diciendo el Señor Jesucristo. Que creáis en Jesús. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Cree en Cristo Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Ahora encontramos una pregunta aquí. ¿Quiere ser salvo? Usted que está aquí en esta noche y que no ha aceptado a Jesucristo, ¿usted quiere ser salvo de la condenación eterna? Entonces, crea en Jesús. Acéptelo como Señor y Salvador. Y Él dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. El hermano Olmedo hoy nos citaba Juan 14, versículo 21, creo. El que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. El 23 respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Qué bonito saber que cuando yo creo en Cristo Jesús, que cuando yo lo acepto como Señor y Salvador, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo moran en mí, según lo que dice acá. Vendremos y haremos morada con él. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, si usted quiere ser salvo, crea en Jesús. Entonces, en el versículo 30 y 31, podemos mirar que definitivamente estos hombres no querían creer en Jesús. Le estaban poniendo todas las trabas a Jesús para no creer en él porque querían, como fuera, crucificarlo. Pero ya era el propósito de Dios también, ¿no? Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú
para que veamos y te creamos. ¿Qué obras haces? ¿Usted cree que esta pregunta tiene sentido? Yo creo que tienen que tener un coeficiente muy bajito, pues, para preguntarle al Señor. ¿Les convierte el pan, 5 panes y 2 peces para alimento de 5.000 personas, más las mujeres y los niños? ¿Qué obras haces tú? ¿Les convirtió el agua en vino para que acabaran de pasar la fiesta de la boda? Y no, esta gente no, les hacía muchas señales y ellos eran testigos y no creían. ¿Qué obras haces tú, pues? Ah, pero es que el propósito de ella era compararlo con lo que Dios había hecho en el desierto, porque ellos le dicen, claramente le dicen en el versículo 31, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Mire, Moisés allá en el desierto alimentó 2 millones de personas durante 40 años. Y usted, porque hizo un milagrito acá, pues se alimentó 5.000 un día, pues, entonces, eso es una, no, Moisés hizo la obra que tenía que hacer. Pan del cielo les dio a comer. Y por muchos años, ¿qué señal haces? ¿Qué obras haces? Le preguntan al Señor. De verdad que a veces uno no, y yo creo que antes de uno creer, porque aquí vemos muchos creyentes, pero antes de uno creer éramos igualitos. Poníamos en duda la obra de Dios. La poníamos en duda. Pero usted que está acá hoy y que no ha creído en Cristo, no vaya a poner en duda la obra de Dios. Crea en Jesús. No se vaya de acá sin haberle entregado su vida a Cristo, porque el mañana es incierto y no sabemos qué pueda pasar. Ya en el versículo 32 y 33, Jesús claramente les dice que Moisés no les dio el pan del cielo, pero que el pan que Dios les da, dice, más mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Eso es, de cierto digo que no dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Tampoco entendieron, tampoco entendieron estos hombres, porque, el pan que Dios da es y que da vida al mundo. Entonces nosotros queremos tener siempre vida, pero la vida material. No estaban pensando en ningún momento en la vida eterna, porque en el 34 le dice, entonces danos siempre ese pan. Señor, danos siempre este pan. Hay unas palabras muy parecidas en Juan 4, donde tenemos a la mujer samaritana, cuando el Señor Jesucristo le dice en el versículo 14, más el que bebiere el agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para la vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Ella dijo, no, pues si me van a dar esa agua y yo voy a tomar de esa agua y nunca más voy a tener sed, pues Señor, entonces deme ese agua y yo no me ahorro pues la venida aquí a mediodía con este calor que hace a sacar agua. Dame siempre esa agua. Dame. Así le dijeron estos hombres. No, pues sí, no tenemos que trabajar. Y Él es el pan que Dios da, el verdadero pan del cielo. Entonces, Señor, danos siempre ese pan. Danos siempre ese pan. Y aquí tenemos el título de la prédica y el versículo más maravilloso. Yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Esto es que Dios llena todo lo espiritual de nosotros. La gente dice, tengo casa, tengo carro, tengo trabajo, tengo bienes, tengo un esposo, tengo una esposa, tengo unos hijos, tengo unas hijas, pero hay algo en mí que no hay paz, que no siento tranquilidad,
algo que en mi corazón como que le falta, como que tengo que llenarlo. Y es esa hambre y esa sed espiritual que solo la llena Jesucristo. Si usted que está aquí en esta noche, usted siente que no tiene paz, que no hay gozo, que no tiene todo, pero que le falta algo y no tiene a Jesús, acéptelo hoy porque esa necesidad es espiritual y solo la llena nuestro amado Salvador, el Señor Jesucristo. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Entonces aquí el consejo es, el que a mí viene, entonces que vaya a Jesús, vaya a Jesús, crea en Jesús. El que en mí cree no tendrá sed jamás. Vaya a Jesús, crea en Jesús. Crea que Él es su Señor, que Él es su Salvador, que Él vino del cielo mismo, que Él se humilló hasta la muerte y muerte de cruz, que Él derramó su preciosa sangre para que todo aquel que en Él cree no se pierda y tenga vida eterna. Que Él derramó su sangre para lavarnos de nuestro pecado, de nuestra iniquidad, para limpiarnos de toda maldad. Solo que nosotros tenemos que confesar nuestro pecado, reconocer que somos pecadores, reconocer que no hay nada bueno en nosotros, que necesitamos del Señor, que necesitamos de Cristo. Y Él lo llena todo. Él llena ese vacío que hay en el corazón de cada uno de aquellos que no han aceptado a Cristo como Señor y Salvador. El versículo 37, el Señor les confirma, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el Señor Jesucristo en el 37 dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Mire, Jesucristo está, Él dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Y esa puerta está abierta. No tiene que ir a tocar esa puerta, la puerta está abierta. Usted puede ir a Jesús, el que a mí viene yo no le echo fuera. Pasa, buen siervo. Dice que entrará, saldrá y entrará y hallará pastos. Eso es lo que hallamos cuando vamos a Jesús. Eso es lo que hallamos cuando recibimos a Cristo. Pastos verdes del Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar y junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Y aunque ande en valle de sombras de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. ¿No es maravilloso saber que Jesucristo está con usted? ¿No es maravilloso saber que Dios anda en usted? Que Dios vive en usted, que Dios mora en usted. Vendremos a Él y haremos morada con Él. Señor Jesucristo lo dice el Pablo en Corintios. Somos templo de Dios. Somos templo del Espíritu Santo. Eso somos nosotros. Y usted también puede ser hoy, si no ha aceptado a Cristo, templo del Espíritu Santo, casa del Dios viviente. Usted también puede ser el vehículo por el cual Dios se transporta. Saber que por donde usted va, Dios va en usted, va con usted. Versículo 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Mire, todo aquel que ve al Hijo, nosotros tenemos que mirarlo con los ojos del alma, tenemos que mirarlo con los ojos espirituales. Aquellos que vieron, Juan dio testimonio de Cristo, él anduvo con Cristo, él dijo, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y él es el que nos escribe esta carta, este evangelio. El que ve al Hijo y cree en él, tenga vida eterna. Hoy lo podemos ver con los ojos del alma, con los ojos espirituales. Y creer en Él, ¿para qué? Para que tenga vida eterna y para que resucitemos con Él el día que Jesucristo venga a las nubes a recoger su iglesia. Y los que hemos muerto vamos a venir con Él, vamos a resucitar y vamos a estar con Él. Y los que no han muerto y están acá van a ser levantados para estar siempre con el Señor. Me salté un versículo que quiero ver, lo que es un versículo que me gusta mucho antes de que a mí viene, no le echo fuera, versículo 37, pero en Juan capítulo 5, versículo 40, dice, pero ustedes no quieren venir a mí para que tengan
vida. No queréis venir a mí para que tengan vida. ¿Quién tiene la culpa si se condena? ¿Quién tiene la culpa si no tiene vida eterna? Aquel que no quiere ir a Jesús. Aquel que no quiere recibirlo como su único y suficiente Salvador. Aquel que no está aceptando la invitación que está haciendo el Señor Jesucristo. Yo soy el pan de vida, el que a mí viene, nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Eso es lo que usted tiene que hacer. Ir a Jesús, creer que Él es el pan de vida, el único que le puede dar vida eterna, el único que lo puede resucitar de los muertos. Para terminar, leamos el versículo 47 y 48. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. De cierto os digo, mire, de verdad les digo, créanme, yo no soy un mentiroso. El que cree en mí tiene vida eterna. Si usted no cree hoy en Cristo Jesús, simplemente no está creyendo a Dios. Y si usted no le cree a Dios, está haciéndole mentiroso, como dice en Juan 5:10, primera de Juan 5:10 y 11. Este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna y esa vida está en su Hijo. Ese es el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que no cree en el Hijo de Dios no tiene la vida. Eso es cierto, digo, el que cree en mí tiene vida eterna. 48, nuevamente les dice, yo soy el pan de vida. Bueno, se les ha presentado el Evangelio y el mensaje es claro. ¿Quieres ser salvo? Crea en Jesús. Hechos 4:12 dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Yo no sé si podíamos cantar ese himno. ¿Quieres ser salvo de toda maldad? Tan solo hay poder en Jesús. Entonces vamos a orar y cantamos este himno si lo encontramos. Y el martes tenemos nuevamente reunión a las 7 de la noche de oración. Y el jueves reunión de damas a las 3. Y por la noche reunión de comerciantes a las 7. Miércoles en Buga La Real. Predicación del Evangelio a las 7:30 de la noche. Bienvenida, Fernanda. Y bueno, vamos a orar. Amado Dios y Padre nuestro, te alabamos y te bendecimos, Señor, y te agradecemos, Padre Santo, por permitirnos predicar tu Evangelio. Y Padre, esperamos que haya sido tu Santo y bendito Espíritu hablando por medio de mí a todos estos corazones, Dios, afligidos, aquellos que no han aceptado a Jesús como Señor y Salvador, que hoy sea el día, que reciban a Cristo como el pan de vida y que hoy puedan tener la seguridad de su salvación. Padre, muchas gracias por tu palabra bendita y maravillosa que nos convence de nuestro pecado y gracias porque todo aquel que en él cree no es condenado. Oramos, Padre, dándote gloria, honra y alabanza en el bendito y glorioso nombre de Jesús, nuestro Salvador.